Bienvenidos a clase. Hoy vamos a tener la última clase antes de las vacaciones y la idea es ver un poco una pregunta que podríamos pensar que quedó flotando la clase pasada, que tiene que ver con por qué obedecemos al Estado. La clase pasada hablamos de diferencia entre Estado como organización administrativa y territorial, el gobierno como la forma de gestionar ese Estado y la nación como el sentimiento de pertenencia. Ahora la pregunta que vamos a hacernos siguiendo a Weber es por qué nosotros consideramos que eso está bien que sea así. Cuando Weber hace la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros ahora, él plantea una distinción entre 4 categorías centrales: poder, dominación, obediencia y legitimidad. Él va a construir una estructura que nos permita pensar un poco esto. ¿Por qué si el Estado me dice que tengo que hacer algo, lo hago? Primero Weber va a empezar a pensar en la idea de poder, ¿sí? Como la capacidad de imponerle a otro nuestra voluntad, aunque esa persona se resista o no esté de acuerdo. Si yo tengo poder sobre alguien cuando yo logro que haga lo que yo quiero. El tema es que para Weber esto sociológicamente es medio difícil de ver. ¿Por qué? O sea, él quiere saber qué es lo que pasa por la cabeza de quien toma la decisión de hacer que alguien obedezca y de quien decide hacer lo que otra persona le dice. Entonces, sobre la categoría de poder, que para él es como demasiado amplia, piensa la idea de dominación y de obediencia como dos partes de una misma moneda. Quien hace que alguien haga algo es quien domina y quien responde es quien obedece. Entonces, ¿qué dice? La dominación para Weber es la capacidad de que nos obedezcan imponiendo nuestra autoridad, que respeten lo que nosotros decimos y hagan lo que nosotros decimos que hay que hacer. Por ejemplo, yo diciéndole a ustedes como docente que estudien. Del otro lado está quien obedece, quien responde a esa demanda del que domina. Y ahí, para ver lo que es interesante, es que la obediencia es hacer lo que el otro me dice, incluso cuando yo no estoy muy convencido de qué es lo que hay que hacer. Aunque yo no considere que es lo mejor, lo hago igual, porque reconozco algo en la persona que me lo está mandando a hacer. Por ejemplo, cuando un padre le dice a un hijo, ordena el cuarto, o hace más ejercicio, ¿sí? Quizás la persona dice, bueno, tengo que ordenar el cuarto porque es un desorden. Pero quizás dice, no tengo ganas de hacer ejercicio. Y sin embargo, lo hace porque alguien se lo está mandando y porque tiene que obedecer. Entonces, esa es la capacidad para ver, ahí se ve el poder, en la relación entre quien manda hacer algo y quien obedece. O, por ejemplo, un empleado con su jefe, o en esta misma situación que estamos nosotros ahora. Ustedes están leyendo estas cosas porque yo les digo que es importante que lo hagan. Y por más que a ustedes no les interese la sociología, van a hacerlo porque saben que tienen que hacerlo. La pregunta acá, en este doble juego, es ¿por qué lo hacemos? Es decir, yo obedezco, pero ¿por qué considero que lo que la profesora dice está bien que lo diga? ¿Y por qué yo estoy dispuesta a hacerlo, incluso cuando tenga cosas más importantes que hacer que ponerme a leer sobre dominación y obediencia? Entonces ahí Weber introduce la idea de legitimidad. Es decir, no alcanza con obligar a alguien a hacer algo. Para que una relación social de dominación se pueda mantener en el tiempo, tiene que haber una sensación de que la persona que me está mandando tiene derecho a mandarme. Tiene la autoridad suficiente para que yo haga lo que me dice que tengo que hacer. Sí, o sea, no solamente es obedecer, sino que está bien obedecer. ¿Por qué? Porque si yo hago que alguien me obedezca sin que lo considere legítimo, no va a durar en el tiempo esa relación social. ¿Sí? Acuérdense que nosotros hablábamos de relación social cuando una persona hacía algo esperando que otro respondiera y el otro responde. ¿Bien? ¿Hay formas de dominación no legítimas? Sí. Por ejemplo, si yo le pongo a alguien una pistola a la cabeza y le digo, dame toda tu plata o te mato, la persona va a responder, va a hacer lo que yo le digo. Pero no lo va a hacer porque considera que mi autoridad como ladrona vale la pena, sino porque tiene miedo que yo dispare y lo mate. El tema es que esa relación va a durar el tiempo que yo tenga miedo por mi vida. Si la persona que me está apuntando, o si yo estoy apuntando con un arma y a mí el arma se me resbala, la otra persona me da una piña y sale corriendo. No reconoce en mí una autoridad. Entonces lo interesante es ver cómo se construyen relaciones de autoridad con un nivel de legitimidad que permita que esa relación se dé en el tiempo. ¿Ustedes por qué me hacen caso cuando yo les mando que hagan la tarea?
porque en el fondo respetan mis años de aprendizaje, porque respetan la institución, porque necesitan el título secundario, entonces dicen, bueno, si la institución me tiene que dar este título para yo poder trabajar, haré lo que los profesores me digan para obtener el título. Si yo reconozco una autoridad, en la escuela por lo menos, para darme ese título que necesito para trabajar. Ahí hay una legitimidad. Ahora, esa legitimidad para Weber en uno de los lugares donde más se ve es en el Estado. Porque al Estado es a una de las instituciones a las que le damos mayor poder o mayor capacidad de dominarnos en relación a otros espacios de la vida social. ¿Y dónde está para Weber el centro del poder? En que nosotros le damos la capacidad de tener el monopolio legítimo de la coacción física. ¿Qué quiere decir esa? Para el mantenimiento del orden vigente. ¿Qué quiere decir todo eso? Que le damos el poder principal de disponer de nuestras vidas. En la medida en que nosotros reconocemos que el Estado tiene derecho a utilizar las fuerzas de seguridad para defenderme, incluso contra mí misma, le estoy dando un tremendo poder al Estado. Por eso, para ver, esa es la centralidad estatal, el poder de tener la fuerza de su lado, ¿sí? El hecho de tener el ejército, de tener la policía, de que si la policía me para, yo le tengo que dar los papeles, y no lo dudo, y sé que la policía puede ir en contra mío. ¿Y quién le dio el permiso? De alguna forma se lo di yo en el momento en que reconozco al Estado como legítimo. Fíjense que cuando no ha pasado esto en la historia, por lo menos, por ejemplo, en la historia argentina, ha habido luchas armadas entre partes, porque no le reconocía yo al Estado el derecho a controlar mi vida en términos de violencia. Otros autores, como Bourdieu, le incluyen esa violencia y la violencia simbólica, es decir, el derecho, por ejemplo, como hablábamos con la educación, a que el Estado me diga si yo sé lo suficiente para que me dé un título universitario. De alguna manera, nosotros le damos al Estado un poder, le damos la capacidad de dominarnos y reconocemos que tenemos que obedecerle porque nosotros le dimos esa capacidad. Por eso lo que yo hablaba la vez pasada, una cuestión central del Estado es que tenga el monopolio legítimo de la violencia, o sea, que el Estado sea el que tenga el poder de policía. Cuando el Estado no lo tiene, o cuando hay otros poderes de policía intermedios, es cuando empieza a haber muchos problemas. Lo que pasa muchas veces con el narcotráfico y que está armado. ¿Sí? Cuando un narco está armado, pone en duda el funcionamiento del Estado. La inseguridad, ¿por qué es un problema la inseguridad? Porque nosotros sentimos que quien nos tiene que proteger no lo puede hacer. Entonces empezamos a dejar de creer en el Estado y a cuestionarnos por qué tenemos que obedecerle. ¿Sí? Fíjense cómo todo eso se va relacionando. En ese sentido, Weber nos dice, siguiendo esta idea, se acuerdan de los tipos ideales que no existen necesariamente así en la sociedad, que hay tres formas clásicas de dominación. Una basada en la tradición, una basada en la ley y una basada en las capacidades de la persona a la que le creemos y a la que decidimos obedecerle. La primera es la forma tradicional. De esta ya hemos hablado mucho cuando hablamos del sistema feudal, cuando hablamos de la clase pasada de la monarquía, así la idea de que yo respeto a una autoridad porque siempre fue así, porque la tradición lo manda así. Entonces, el soberano, que es quien tiene el poder, en este caso pongámosle por ejemplo el rey, lo tiene porque la tradición dice que es así. Entonces, yo le voy a hacer caso porque hay una tradición que lo establece en ese lugar. Y si esa persona quiere cambiar esa tradición, yo voy a empezar a dudar. Muchas iglesias, muchas religiones funcionan en ese principio, ¿sí? Si bien después hay procesos de formación, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Un sacerdote tiene que estudiar muchos años en el seminario y demás, pero hay un momento, nosotros creemos en la tradición que viene de Jesús a los apóstoles y de los apóstoles a los otros discípulos y demás, que es lo que le da la capacidad de transmitir bienes de salvación, o sea, de poder salvar nuestras almas, y por eso les obedecemos, por la tradición, fundamentalmente porque creemos en que esas personas representan a Dios en el momento en que nos están dando los sacramentos. Y eso está basado en gran medida en una tradición, ¿sí? No es nada más algo racional, sino que tiene mucho que ver con la fe. Ese tipo de dominación entonces es tradicional. Y como decíamos, no es que dominación sea algo malo, como obedecer tampoco es algo malo, porque es lo que organiza la sociedad, sino es pensar qué es lo que nos hace a nosotros obedecer y cómo nosotros consideramos que vale la pena obedecer. Por eso mismo, cuando muchas veces en la historia de la Iglesia se han tomado medidas que parecía que iban en contra de la tradición, es que ese poder empieza a teclear, ¿no? y a decir, bueno,
che, pero este está diciendo cualquier cosa, ¿dónde sacó esto? Si en la Biblia no está. Bueno, fíjense, cuando la tradición se ve cuestionada, se cuestiona todo el sistema. Si es ese sistema tradicional, del otro punto está la dominación legal con la administración burocrática, que de esta ya hablamos un poco con Weber cuando hablamos de la burocracia, que es la forma de dominación de la modernidad en la que hablamos la clase pasada. ¿Por qué se obedece? Porque hay una serie de instituciones y reglamentos que así lo establecen. El orden está dado por las leyes que están construidas de forma racional e impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien las leyes las redactan personas, ¿sí? En el Congreso, en el Senado o en diputados, no lo hacen por lo que esa persona piensa, sino que es una decisión en conjunto que se supone que es lo más racional para una sociedad en un tiempo determinado. Entonces nosotros respetamos las leyes y a las instituciones, más allá de las personas que ocupan esos cargos. Nos pueden caer mejor o peor los gobernantes, puede ser que lo esté gobernando alguien del partido político que me gusta o puede ser que no, pero yo obedezco igual. ¿Y por qué obedezco? Porque considero que esa persona está cumpliendo con una función legal. Y si considero que no lo está haciendo bien, mientras no viole la ley, es una cuestión personal. Ahora, si viola la ley, yo tengo el derecho y la obligación como ciudadana, lo que hablábamos la vez pasada, de reclamarle porque está haciendo algo ilegal. En este sentido, la forma más típica es la de la burocracia, como les decía, que tiene profesionales especializados ocupando lugares de toma de decisiones. Cuando pensamos en el Estado, por lo menos en nuestro Estado democrático, los cargos más altos son elegidos por el pueblo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del presidente o los legisladores? Pero en general, hacia adentro del Estado, se esperaría que la burocracia más perfecta, como la piensa Weber, estuviera ocupada por las personas más capacitadas. Obviamente esto tiene el mismo problema que habíamos visto con la burocracia, que es la forma más organizada del capitalismo moderno, pero que al mismo tiempo puede volverse impersonal. Pero es la forma típica de los estados modernos y sobre todo es la forma típica de sistemas democráticos, donde el poder está dado por la ley. Lo que rige, lo que ordena nuestro estado es la ley. Y por último está la dominación carismática, que esta es la que quizás está medio entre las otras dos y que no es propia de una época necesariamente, sino que tiene que ver con que yo respeto a una persona por sus características extraordinarias, porque es un santo, porque es un héroe, porque es una persona que defiende a los pobres, por lo que fuese, yo reconozco a esa persona como una persona carismática, que tiene algo que la hace especial, y porque la hace especial, yo le obedezco por eso. No le obedezco porque me lo diga la tradición y porque me lo diga la ley, le obedezco porque yo creo en esa persona, porque creo que las capacidades de esa persona van a llevarme a un mejor lugar, sea religioso, sea político, sea deportivo, ¿sí? Y en ese sentido, la dominación carismática en general lo que hace es revolucionar las estructuras, sean tradicionales o sean legales. Si, para dar un ejemplo, un líder carismático que en Argentina siempre se usa es Perón. Más allá de lo que uno pueda estar de acuerdo o no con las políticas peronistas, Perón fue un líder carismático. Dentro de un entramado legal, obviamente, porque él ganó las elecciones democráticamente, pero implicó un cambio para la forma en cómo se pensaba la política en Argentina. Y entonces, por más que él llegó al poder por una vía legal, burocrático-legal, porque ganó las elecciones, su poder, el peronismo, ¿sí? Convertir a una gran masa de personas en seguidoras de Perón, tiene que ver con un carisma, con ver en esa persona características extraordinarias. ¿Cuánto tiempo yo voy a seguir a esa persona? El tiempo que crea que esa persona tiene ese poder extraordinario. Sí, podemos pensar que, no sé, si alguno se desilusionó de la persona de Perón por algún motivo, bueno, deja de ser peronista. Ahí le quita ese poder de alguna manera. Pero mientras yo crea que la persona tiene esas capacidades extraordinarias, voy a seguir obedeciéndola. El problema de esto es que como la dominación está, o sea, como yo obedezco a la persona, no a una estructura legal ni a una tradición, cuando esa persona pierde el carisma porque cometió algún error, no sé, o lo que ha pasado con muchos artistas, que se los ha descubierto en situaciones complejas de violencia de género y demás, o la persona muere, la organización tiende a cambiar, ¿sí? Sobre todo cuando pensamos en esto, yo daba el ejemplo de los artistas, pero quizás el tipo de obediencia que uno tiene ahí es menor, es que dejas de comprar los discos. Pero cuando estamos hablando de organizaciones políticas es más complejo, o de organizaciones religiosas. Entonces ahí, ¿qué pasa? Cuando ese líder, o por algún motivo mete la pata hablando mal y pronto, o muere,
hay que ver la forma en que ese carisma se traslada. Y ahí en general se vuelve una de otras dos formas. O se convierte en algo tradicional, por ejemplo, con la monarquía, ¿sí? Hubo una persona extraordinaria que creó un país en base a luchar y asociarse con otros señores feudales. Y en un momento encontró su justificación para poder heredar, para que cuando él muriera, quien siguiera fuera alguien de su confianza. Bueno, se construye la línea hereditaria, por la cual el hijo varón mayor de ese rey, que se reconoce como carismático, va a seguir la tradición. O se vuelve racional. Por ejemplo, un prócer, San Martín, que empieza una gesta libertadora, pero que llega un momento que decide, bueno, correrse. En este caso es interesante porque no sé si es que perdió el carisma, pero decide dejarle espacio a una forma de organización democrática. Entonces, estas tres formas nos permiten pensar un poco la pregunta esta: ¿por qué obedecemos? Para Weber, obedecemos porque consideramos legítimo al dominante. ¿Por qué? Ya sea porque creemos que esa persona representa la tradición o esa institución, ya sea porque creemos que representa la ley, o porque creemos en las capacidades extraordinarias de esa persona o de ese movimiento, nosotros le delegamos una parte de nuestra capacidad de acción y dejamos que nos diga qué hacer y consideramos que está bien que nos diga qué hacer. ¿Sí? Con esto entonces cerramos un poco esta idea de Estado. Cuando volvamos de las vacaciones de invierno vamos a empezar a trabajar desde abajo, viendo un poco más esto. ¿Cuáles son los grupos que gestionan frente al Estado? Bueno, que tengan muy buenas vacaciones y nos veremos a la vuelta.